Inco Gaming, este es el recorrido del equipo de Latam brasilero top 3 del mundo. Dermek reemplazaba justamente a Rafa, que por problemas de visa no podía ir al mundial. Presente el mejor jugador del mundo en este equipo brasileño, Dat, Dermek, Lims, Leo Cera, acompañaban también a este roster. Representando a Latam, como lo vemos aquí dentro de los 3 clasificados de este año 2023, Inco Gaming, TLE y Lums. Su primer rival era nada más y nada menos que Luminosity. Sabemos ya el gran nivel de este equipo para este año, teniendo 3 jugadores campeones y 2 subcampeones del 2022. Presentaban un gran primer reto para Inco Gaming. Duelo de titanes claramente, Lucasin por un lado el mejor jugador del mundo y para muchos o todos de Norteamérica, Tectonic su representante y gran rival también a vencer. Las estadísticas eran claras, muy parecidas y similares, y aunque apuntaban a favor de Inco Gaming, todo se definió en la cancha. Veremos unos highlights entonces del recorrido de Inco Gaming de inicio a fin en este Mundial 2023. Primer juego, vámonos, here we go. Vemos entonces como al inicio del mapa ya Luminosity dominaba bastante bien este mapa, le sacó una gran ventaja al equipo de Inco Gaming. 118-20 teníamos por aquí aproximadamente. En algún momento dado Inco Gaming intentó acercarse al marcador de Luminosity, jugaba destacadas por parte de Lucasin, como vemos aquí como siempre, un KD, luego lo vamos a ver al final. Aquí Inco Gaming como que se acercó un poco a Luminosity, igualmente Luminosity tenía ya mucha ventaja en el marcador, por lo cual retomó rápido el control del mapa, agarró Respawn, era un mapa que al parecer habían estudiado bastante bien, ellos escogieron el mapa y lograron terminar un 250-130 aproximadamente. Así que fueron más de 100 puntos de ventaja con los cuales empezaba el equipo de Luminosity, obviamente celebrando aquí los chicos porque era una clara victoria y demostración del nivel con el que venían, recordando que estos eran de los primeros juegos del día. Luminosity terminaba con estas estadísticas: BryanT con 38, Envy 36, Bake con 32, Tectonic con 23, Washi con 20, siendo las SMG destacándose y Envy siendo la R también destacándose dentro del top 3 de MVP. Lucasin como siempre siendo el que más está jugando en el punto, el que más mata, menos muere, un KD espectacular, y sus compañeros por ahí también. No es tanto reclamarle a Derme, creo que jugó bastante bien al igual que sus compañeros, creo yo. Una tranquilidad notable por parte del equipo de Luminosity. Tenemos a Tectonic ahí bailando y disfrutando. Saben que tuvieron un buen inicio, más de 100 puntos en el primer mapa, es claramente una ventaja importante. Y también un claro mensaje para los demás equipos que nuevamente le están ganando al top 3 del año pasado. 1-0 se marcaba en el marcador general, recordando que todos los juegos del primer día eran mejor de 3 nada más. 8 equipos quedaban eliminados, 8 equipos avanzaban. La preocupación en la cara de los chicos de Inco Gaming era notable, pero también tenemos en cuenta de que el segundo modo era el peor modo de Luminosity y uno de los mejores modos de los equipos brasileños. Empezaron a motivarse, el coach Biel ya estaba con ellos aconsejando lo que iban a hacer en el siguiente mapa que ellos habían elegido para jugar en contra de Luminosity. Luminosity claramente más confiado, pero también siendo consciente de que ese modo era de sus peores modos este año. Luminosity estaba enfrentándose a un equipo brasileño nuevamente en este modo de juego. Nada más y nada menos, Inco Gaming ya estaba listo y preparado para demostrar por qué son los mejores en este modo de juego. Brasil es considerado potencia. Inco Gaming ahí con el IGL capitán Lucasin motivándose también y preparándose para este segundo juego, donde sucedía lo siguiente. Mapa número 2. Vámonos. Plenty of grenades and of course the smoke, and this is exactly what I was talking about. LG immediately trying to get inside, but that's the same for Inco. Lives gets a kill, gets the Ronda es lo justo. In front of them, Bake with a double. Here with a Fennec looking for the triple, trying to get out of there. It's not going to be fast enough. Barely survives that control of the bomb. There's the kill for Washi. Primera ronda de Luminosity. Ahora ronda de Inco Gaming. Ahí está Dermek, anda fino. Al parecer anda fino. Tectonic ya está bien complicado que se lo haga contra 4 jugadores. Acá Brasil tiene que demostrar. Está bien.
try to get the early damage. It's actually a big battle happening over here by Well. You can see from Vake's perspective, trying to get the damage. The hipfire from the Fennec will get the job done, but a little bit of an overextension to the Deagle now. I find ourselves here in a 2v2. Bomb essentially dropped closer towards B than it is further away. I love this call coming through, at least from Inco. Both Lucas and Leo Zera trying to flip out the map, trying to find where Washi was located in the 2v1. Just play for the trade. Worst comes to worst. You can walk away with the round via the kills. That's exactly 4v4, ladies and gentlemen. One drop on each side. And the clock is ticking here as Bake tries to get into the blue house here with a Fennec. Nice try. No, acá sí, en el ataque, al parecer Inco Gaming ha hecho su tarea. Bien ahí con Inco Gaming, bien. A ver, Lucas acá iba 9. A la verga. ¿Qué es esa bala, hermano? ¿Qué? Algo más. Ahí una kill de Lucas. Five-player hit all the way through the A bomb side. You can see why it does not work. Lucasine just completely lines up one. Colateral, nos perdimos acá. And they're actually taking this as an opportunity to five-player hit all Se the llevó way uno, through the A bomb ¡pum! side. Colateral. You can see why it does not work. Nadie pasa por la derecha, muchachos. Va Lucas, toma. Meaos, es el mejor del mundo. Sí, Lucasín lleva 10 kills. Anda, pero que les da rico a Luminosity. Toma. 11. Uy, uy, uy. Me ganaste el hardpoint, pero toma el BID. Aquí es Brasil. Brasil en el BID. Luminosity, otro equipo que el BID no es bueno. No es bueno. Y al parecer no lo han mejorado tampoco. O sea, 6-1. Nah, está todo cubierto, hermano. 7-1 le va a meter a Luminosity. Por la vera que le queda. Ah, no, fue Lucasín. Esto acabó rapidísimo. 12 kills, if I'm not mistaken, on only 8 rounds. It's not so bad whatsoever, is it? No, it's really not. 8 rondas, 12 kills, mencionaba por ahí nuestro compañero Gilmania por el desempeño de Lucas. Increíble el desempeño que ya demostró en el primer mapa con arma y ahora con sniper. Mejor jugador del mundo, completo claramente, juega con cualquier tipo de arma, destacándose también con el sniper en el BID, llevando a la victoria a su equipo a un 7-1 contundente contra el equipo de Luminosity, que no encontró la manera de ganarle. Por lo menos 2 rondas en Codm. Solo ganó la primera ronda de este mapa, después ganó 7 rondas consecutivas el equipo de Inco Gaming, ganando el segundo mapa, pero vemos en las caras también de que ellos saben que se van a enfrentar al mejor equipo en control del mundo. Así que vamos con el tercer modo de juego. Se viene un control en un mapa ya conocido por Luminosity también, y vamos a ver qué sucedió aquí. Sin mucho que decir en este mapa, veíamos claramente al equipo de Luminosity demostrar por qué es llamado el equipo con el mejor modo de control del mundo. Inco Gaming intentó hacer lo necesario para enfrentarse a este equipo en este modo. Lamentablemente Luminosity dominó cada una de las rondas con un trabajo grupal espectacular, un control de este mapa en específico bastante bueno, y un uso de operadores también increíble. 3-0 terminaba el control, 2-1 terminaba la general, teniendo así Inco Gaming su primera derrota del día en su primera partida también. Un inicio difícil, pero veamos que continúa con este equipo también. Las estadísticas están en pantalla también. Bake se destacaba bastante con la SMG en este mapa. Lucasine 25-12, a pesar de él estar en el equipo que perdió, tiene el mejor KD del mapa. Su equipo perdió 3-0, pero él tiene 25-12 más de 2 de KD, más KD que cualquier jugador del equipo victorioso, en este caso el equipo de Luminosity, mostrando la calidad de jugador que es. Pero esto es un juego grupal, por lo cual si tus compañeros no te acompañan es muy complicado darle pelea a equipos del nivel de Luminosity. Vámonos con el siguiente match, porque Inco Gaming se enfrentaba a otro top 1 de otra región esta vez. Tenemos aquí la celebración del equipo de Luminosity
El siguiente reto de Inco Gaming era el top 1 de Garena Powerhouse, que a pesar de tener un suplente venía bastante fuerte también. Veamos qué pasó. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Powerhouse, they got a Predator whistle to work with and Scare able to take one down. This is the Storm of the Flood that Powerhouse is trying to aim for. Killer drone, and now Inco Gaming trying to catch up with the points here in P2. They're winning when it comes to the gunfights. The left side of the map is definitely something that is favorable to them, to the head glitches, and now the rotation for Inco Gaming. I mean, they had to rely on Lucas in to just try to build up as much, just to try to break the point here. The Powerhouse is currently holding at the moment. EMP shot. El que gana este match edita Predator missile, an annihilator, and an EMP in the last 30 seconds. I mean, there's a reason why that he has a target on his back, and also pegged to be the #1 player in the world, and that definitely helps his team out when it comes to the defense here in P3. P1 and Powerhouse is trying to build their way in, bringing out si tú sumas las kills. The siege is on, and they're spraying it down. It's gonna be Uy, qué buena. Jay finding good volume. Got plenty of time to get that lead change. Yeah, Powerhouse finally has a hold of the hard points. The first time they had Nah, a ese solid era- hold sí es el here as mejor they're del trying to go mundo, in ¿eh? there for the defense No, really ni early un on. You mapa, need to a have Team control México. on that 2F. So far, Inco is actually dropping the number Vemos. in such a great fashion. And I feel like this setup is, again, the really best setup that you can do if you're a Powerhouse, because you're trying to catch... Oh my 44 goodness, kills vaya. Inco with Ok. a unified push, able Va to bien, get va rid of bien. so many players. Time before they go in for that big push. Incendio kind of Ahí laying está, off mira, está angles, cortando looking to get rotación. that kill, and Muere. here Bueno, comes más the probable es push que vaya a coming pelear through, but punto Scared ahora. able to find two, but Dermot gets that trade, and O now Ancla, they uno de have los made dos. their way inside of that point. It's all Ya about su his equipo offensive rompió players el finding punto the right solito. kills, and that gets them Y él so yo creo que tendría que gets them meterse a two keys. apoyar, ¿no? And Inco Gaming In that favorable spot. Él es el número because the 3 en two el players from minimapa. Miren el Powerhouse were minimapa, el still número trying 3. to go for the scraps in Uy, that se lo meó. last hill. And now you only have Aquí, a por few ejemplo, points left necesita for entrar Inco al to try punto. and win this, Listo. but Powerhouse Ya is me meto, holding me on. toca They meterme. do Tengo que have ayudar en one el punto. last Se los unified acaban de push matar a for them todos. to try and stop Ahora the Lucasín points está dentro del that punto. A keep uno de on vida, pero está ahí. happening from Lo mató Inco una Gaming, granada. but again, GG's. we're trying to Siguiente go punto. for that Hace un next poco hill de as todo. Inco Soportea cannot win por it on todos this lados. one. 50 kills. Rotation that we got currently Sí, in fue un- Arsenal bueno. Hardpoint, and Powerhouse are going to be 52 ahora. late on rotation. En lo que dije Ringo 50 down ya as well. 52. Just 15 seconds for Inco Gaming to finally get this win. They got all these entries covered. Un mapa bastante lento, la verdad. Un poco lento porque el mapa es grande igualmente. Lo logró dominar Inco Gaming, aunque con una batalla bastante importante. Y una destacada de Lucasín increíble con 54 kills. Nos vamos para el segundo mapa, un BID en Express. De la región NA Latam. They got high ground as well. Powerhouse are looking good on this push. They will just get beamed. Voy Noble. One Igual by dale one. F5 Noble que They es could gol, live es up gol. against Gracias por Powerhouse, corregirme, and chicos. maybe could have Gol. spotted Bingo. They're already in the Luminosity. trains. And now on this A site could potentially take down shot of the last player alive now for Powerhouse. That's roaming around. Will not get that spot down, and Shot continues to stay alive. A 1v2 situation for him. It's definitely upon his reach. If he lines it up, but very much alive. ¿Quién so He has Wiwi? pulled the trigger. He has got for him. Ah, bueno, And so the players from exclusive. Powerhouse is going to be holding down the top floor. Can be easily a beam down for him. One kill down. And this is a nice play for Incendio. He's just playing for time. The clock ran out on the spot. He's already way behind enemy lines, but through. Incendio gets the kill off to Lucasin. The sniper is going to be out, scared. Nice kill on the trains, and now the bomb is about to be defused here, and they gotta keep an eye on it. Lynch will not get that kill. It's gonna be a 2v2. That will not get that defuse at the moment, as we got Bingo trying to clutch it up, but the bomb is gonna get tapped. He needs to find the kill. Will not get that nade thrown out of the window. Señor. Sure. Here we Oh, go. look at that. Oh no! God's placing is a team deathmatch. I've never not seen before. And now, Spots Dermot gets one. 1v2. Does he know that Lucasin's right there? And this time around, Lucasin gets the better of Bingo. First blood. There's gonna be the first blood gonna be traded, but mid-map ticketing, It's just going to be too powerful with the Fennec, especially in those closer ranges. And Dad, speaking of, Fíjate de get eso deal en stack, gonna be a solamente huge para ir deal as actualizando el Dad gets the bracket con kill, but ustedes. Incendio with the trade as well. ¿Les And gusta la Dermix idea o no actually les gonna go gusta there la for the idea? ninja defuse. Is it going to be possible? No, Bingo this time around gets that kill, and that is a huge kill from Bingo. And Dermot gets eliminated, and Bingo gets the kill onto Linz.
And there's one more player to worry about, and he's going to be all the way through mid-map. And instead, it's going to be able to pick him out of the way. Players surrounding that might actually stop the push. And speaking of, Shut Up though gets a kill, but one player, that's Linz, going in there for the flank that might actually provide so much damage, and Dad and Thermic get one apiece. Oh. We're bringing things down into a 1v3, 1v1. Siempre Dad pido does nomás. not spot him. Also, the train providing that information, kind of shaking things in. And now Powerhouse again. Wait for it. How are Para you mí gonna try to pinta take control. this on if you are Inco Gaming, Dermic? They're going to be attacking on the ticketing, and Incendius kind of holding that spot at the moment, but with Irfan J shutting it down, and Incendius is going for 18. Lucas is the last guy alive. He is stuck, and he's about to get executed by... Es que Lucasín tiene un triple escudo. But with Irfan J shutting it down, and Incendius Mira, is va going uno, for no 18. puede, va a llegar el Lucas is the otro, last tampoco guy puede, alive. se He is salva. stuck, and Tienen que he's llegar los about to cuatro get para poder executed matarlo, by hermano. this fist. ¿Qué pasa? Se vaya en aceite, mi compadre. Bingo. But again, important kills for Dad, because number one, he provides that defense in through that B side eventually when they do want to capture that B side, and also he's dictating the where Powerhouse is actually going to be spawning off to, and he is still alive. And Inco, they're definitely going at it with these trades. But one thing more than likely is that Powerhouse will win through Uy, time no hay problemas, expiration, hay holding down problemas. the fort. Inco Gaming And ya that's perdió exactly contra not what Luminosity, you wanna see por lo if you're cual Inco. va I mean, you had menos so uno. much time to get in there, but Si the pierde pressure is acá, just iría menos pure 2 in that y mid-map. ya no podría We're just volver a seeing perder Powerhouse nunca under más pressure. en lo que va del torneo o Yeah, I quedaría mean, at this point, eliminado. they need to focus up on Tiene the que objectives, ganar because este right now juego they're sí o trying sí. to get Is there to follow up and make that push a bit faster. That's gonna play this through team deathmatch or just win. Y to eso get que out of his spot Powerhouse by top fire and eventually try to help out tampoco with his tiene a teammates. FDX, But again, he's actually providing a lot of que es damage here su in titular. Fire Room, which is definitely going to be huge for him. Por Speaking temas of de still visa, alive on 3 están con un suplente then también los de BBW Powerhouse. in hand up. Yeah, it's just as crazy that Nah, we're les seeing están dominando el Powerhouse just mapa. overwhelm Inco Gaming Les in están terms of dominando el that mapa. gunfight department and the flooding. Jugador. También hay operador And por there you parte de go, one Powerhouse. last round, like what you Así already que va a mentioned. depender de And quién now use mejor Bingo los going operadores. in there with Big. Purificador todavía no mata. Goes Planiquiladora ya in mata for 2. another. Ahí Settled for just eliminations. So they're sending out 2 players on the A side. They put pressure on B, but Scared Claw in the right time to stop the push. Game and be backed up in a wall once they do need to get those objectives. And now we do have one person, the name of Irfan J, who goes. Yeah, that's just gonna stop the push. That's sponsor from happening at the moment. Coming in for shot up, and instead you can just go for the kill up against Leo Zero on the flank. And this is in Ay, the los World Champ operadores de 2023. Powerhouse, hermano. Just needing only 3 more players to take down in this matchup. They lost that map number 1, but they're coming back from the dead. Garra y This el is gonna be conde. Dermic. Ay, And se Leo llevaron Zero al bringing out their halcón de offers to Dermic. try to turn things around. It's definitely working. It's a 2v4 situation. But it's smoke coming through for Incendio. It's gonna stop from Leo Zero from getting these eliminations. And Lucasin, it's all up to him to try to clutch things up, but Shot Up takes the kill. And Estuvieron más Powerhouse cerca que otras putting through a rondas, reverse sweep, pero winning control. el halcón de Dermic lamentablemente Oh no my se gosh, vio, they no brought mató it ni una very kill. close into that Entraron a la cuerda floja los chicos de Inco Gaming. 2 derrotas, 0 victorias. Se necesitaban 3 derrotas para quedar fuera del torneo. Su siguiente rival era nada más y nada menos que Team Mayhem Top 2 de Norteamérica, sólidos también en el BID y en el control. Hasta ahora, Inco Gaming había demostrado que su única fortaleza era el BID. El control no les iba nada bien y en el hardpoint como que se defendían dependiendo del rival. Teníamos listos a los chicos de Team Mayhem para su siguiente enfrentamiento contra Inco Gaming, recordando que ambos tenían 2 derrotas, por lo cual estaban en la lucha por sobrevivir en el torneo. El equipo que perdía se iba a casa en el primer día. El que ganaba todavía podía tener oportunidades de ir a los playoffs del día siguiente. Empezábamos entonces con un hardpoint en Summit. Veamos qué sucedió. Porque si Inco Gaming pierde aquí, queda eliminado. Entonces este es el partido más importante. Ya estamos entrando a la eliminación de equipos. Así que Inco Gaming debe obligarse a ganar a Team Mayhem si no quiere quedar fuera en el primer día. Es demasiado fuerte esto, ¿no? Real dent into Mayhem early on in this game.
Es muy fuerte. Es muy fuerte. El que pierde aquí se va para su casa. Y mira qué equipos son. La batalla por la eliminación es una batalla de cuerda floja. La DRH en las manos de Blur dominando la partida en Summit. Ya saben que si hay corta distancia, las 3 balas de la DRH hacen efecto. For the spawn from Inco. Players all around though from Inco up top. Dermac going to be the player from up top as I think there is still a couple. Qué nervios. Round de eliminación, Vitality y Kings. El que pierde queda fuera. Team Mayhem, Inco Gaming, el que pierde queda fuera del torneo. Hay más juegos, todavía hay más juegos. ¿Cuántos, Brian? Faltan 9 juegos. Llegamos. Lo bueno de ser de Latam, carajo. Podemos escuchar cualquier cosa, igual se ve interesante. Igual yo lo vi interesante, sentí la emoción. Sentí la emoción. Team Mayhem ya rotó. Dios mío. Cartel's Claw already starting to do bits inside. That picks up the first push. Ay, Dios. Eso, Lucas. This play wide open alongside that. Lucian finds the double. Now just one player left inside. Inco successfully Inco Gaming le quitó el respawn a Team Mayhem. Mayhem, they recognize the flip is good, but Dermek and Lucashin gonna find a couple of kills now. Just a few. Celebran con la mamá de Lucasin. Celebran con la mamá de Lucasin. Eso. Parabéns, Mike Lucas. Inco Gaming. Você tem de filho o melhor do mundo. Eso. Celebra el equipo de Inco Gaming. Claramente un hardpoint bastante apretado se definía con un cambio de respawn que hacía el equipo de Inco Gaming. Ese hardpoint número 3 en su mid bastante importante. La cara de Team Mayhem lo decía todo y el coach que está detrás de ellos era, como dato curioso, se los dejo por aquí, el ex coach de Inco Gaming del 2022. Ese era el coach que actualmente trabaja con Team Mayhem. Ahí está Leo Cera. Están preparándose para el BID, que ya sabemos es una de las fortalezas de Inco, pero Team Mayhem es el mejor BID de NA también. Whole idea that it's 3v3 just kind of slow things down. Another Queda Lucas. Oh, what the... ¿Qué? ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo repito eso? Hermano, se le veía un pelo. Se le veía un pelo a Blur. Luis, bienvenido a los narcos del canal de YouTube. Bienvenido. Gracias por hacerte miembro. In the safe harbor of their spawn side as well. The defense needs to be able to retake here. Leo over the top is going to get some shots off, but nobody there just yet. The arm is so cheeky from Raph. Do you ever expect the shotgun inquisition? That's the question. Might well have numbers, but you certainly don't have the close quarter. She's just been pushed into this caravan. Trades now looking pretty good. Jesus saves. All you got to do is keep your head down for the challenge. Okay, win the 1v1. And now, here no, it queda is. Uno. 1v1 to close things out. You know where Kings is going to be located, but you're forced to challenge. No hay Do you tiempo. have time for the defuse? No. So far, and that's why they're so far in the lead at the moment. But their last offensive effort. Yo creo que nos vamos al control, ¿eh? Va a pasar lo mismo que con Lux. No pensé que el BID de Team Mayhem era más fuerte que los chicos de Brasil, lo cual ya veríamos lágrimas el día de hoy. Gonna get this bomb down though. Never mind, baited twice, dude. Like, what are we doing? We're being baited. And now he's going baiting back. them, He's like, okay, baiting well, I us. guess I don't have enough time. I'll just get back over towards B, and he's gonna get at least a safe harbor. He'll back off for the moment, but now the challenge. Pero eso se viene en la SPS Masters. There's no way. Jesus no dones tanto. He's got the second one as well. They almost line up. Lynn's just playing the heady. Hasn't hit the regen just yet. Now he has. Back to full HP. Ojo, Lynn. Lynn's with the slide chow. And extra bullets in the body. El T-Bag de Lynn's. El T-Bag de Lynn's. Not a moment I'd be shooting bodies, but I like the confidence while still down 2 rounds to be able to do it. This is a very aggressive A hit, though. He's already going to be on it here. Bomb should go down here with relative ease, and now it's going to be a 45-second restriction. Yeah, that's that aggression we were talking about, right? For offensive teams, Inco going to be the one in control this time around. No idea what's going on here, regardless, though. 2v1. Ojo. Oh, no. Bueno, mató con la Fennec. The retake is good. I want to see more of this weapon.
Nos vamos al control, nos vamos al control. Happy after that, Roy. That is absolutely theirs. Preocupante, chicos, porque estamos ante Team Mayhem, que conocemos que es el top 2 de NA, y Inco Gaming, que es el top 3 de LATAM, un equipo que queremos mucho porque está Lucasín y todo lo demás. Y ahora se van al último mapa. El que pierde queda fuera del torneo en el primer día, lo cual nunca esperábamos que en esa situación esté Team Mayhem e Inco Gaming. I mean, they only have one more push until the respawns are done. So realistically speaking, you'd see them playing all the way deep back in their spawn, and Inco is just going to try and challenge them out. I mean, for every 3 lives that they throw at them, even if they take 1 off the board right now, they still win this round. Now they're down to 4 lives in the back end. So Kings will try to force his way over towards the... I'll tell you one thing, mate. It would be phenomenal if they were able to do this. Cartel does find a double. Kings with another, and the initial wave is good. A 3-for-1 trade. Doesn't work out in your favor, though. There goes Cartels, and there goes Kings. And how about that? A-Zone starting to have a bit of progress worked on it. For up on the defensive end is exactly what they did to you. Lamento decirles que el equipo que pierde va a quedar fuera y son dos equipos que quiero mucho. No hay favoritismo, obvio, sino que son dos equipos de nuestro lado del mundo los que van a quedar fuera. Que no debería ser así. Se supone que iban a ser dos equipos o de India, o Japón, o China. Pero nos tocó, este año nos tocó, estamos en presencia de que probablemente el top 3 del mundo del año pasado se quede fuera el primer día. Se quede fuera el primer día. Son cosas muy locas. Estamos hablando de que el top 2 de Norteamérica se puede quedar fuera el primer día. La DRH reventando. Así que Asia, a raíz de lo que pasó el año pasado, este año vino más preparado. Se consiguieron coach de LATAM, algunos, como los de India. Se consiguieron el coach de Galleries, varios coaches de Brasil. Godlike se consiguió a Igor, Kings a Galleries. Aunque Kings también está en la cuerda floja. Ay, loco, está 1-1. No siento que ninguno de los dos equipos merezca quedar fuera el primer día. Blur y su novia también son amigos. Amigos del canal. Nosotros. La DRH carreando. Lucasín aún no aparece. Está preocupante la situación. That is a huge decision being made here. They're checking all the right corners, but not that one. Finally, Jesus saved. Going to catch one off guard. This is now 5 versus 3. Se remonta con ese Puri. It is all balls to the wall here. It's still got the Purifier. Entonces, es de confianza. Ay, Dad. Tienes 7 segundos. A la verga. No. Se les fue. Los nervios que deben de tener los jugadores de estar a una ronda de quedar fuera el primer día es simplemente... Hasta yo estoy nervioso, no me imagino ellos. Nos vamos a la última ronda, hermanos. Pero la otra ronda es más difícil para Inco. El ataque. Se va a definir nuevamente en operadores. Se han cargado operadores de Team Mayhem. Se van a cargar los 5 operadores por parte de Team Mayhem y se van a cargar los 5 operadores por parte de Inco Gaming en esta ronda. Asumiendo que dure lo suficiente como para que los 5 se recarguen. Ok, Blur sacó el Vortex. Rápido nomás. Lucasín sacó aniquiladora. Tiene que buscar conectarlas. Nivelador de Limbs. Ay, lo perdió. Lo acaba de perder, no mató a nadie. Dad sacó purificador. No se lo llevó la aniquiladora de Kings. Ya está caleada esa Ani. ¿Cómo le piqueas, hermano? Está caleada. ¿Qué estás haciendo? Ya... Ay, Dios. Now has the DARH in hand. He goes for the Hunter Killer. Ya habían caleado esa Ani. ¿Qué piquean? Might have just helped his team to secure themselves a 2-1 advantage.
Yeah, Kings, that might well be the play that ends this game. Double life advantage now from Mayhem. Cartels looking to put the hurt home. And Ay, actually now, Dios, very down to 4-5. 4v5 for Inco. A much more manageable situation. Trying to play this conservatively. Dad goes down. Now down to Lukashin and Dermak. Now just down to Dermak. A 1v4. He can't get it done. And Mayhem send No te lo puedo Inco creer. home. Mayhem, stay alive. Oh, I love control, dude. Oh, man. 5 straight rounds of pure action and chaos on Crossroad Strikes. And buddy, what a game. Los casters, a pesar de ser de otro país, sabían la importancia de este juego. Estaba Inco Gaming top 3 del año pasado, gran favorito este año también, a pesar de la desventaja de tener un titular menos como Rafa. Ellos sabían lo doloroso que era esto para todo el mundo, no solamente para Latam, perder a Inco Gaming, un gran representante de COD. Y sobre todo, también teniendo al mejor jugador del mundo, mencionado por todos, caster, jugadores de Garena, de China, de NA, todos tienen a Lucasin como el mejor jugador del mundo, y el mejor jugador del mundo se quedaba fuera el primer día. Tristes, sin saber qué pasó, en sus historias publicaban que simplemente jugaron mal, sin excusas, sin nada, simplemente no tuvieron un buen desempeño. Háganme saber en los comentarios si quieren más recorridos de otros equipos, de qué equipo quieres que te haga un recorrido breve, resumen de todo su camino en este mundial, y lo estaremos trayendo también con un análisis. Marcando el 2-1 entonces para el equipo de Team Mayhem, Inco Gaming se iba a casa el primer día del mundial. No olviden dejar su like y suscribirse para más contenido como este, y se vienen sorpresas para el siguiente año.